buenas. Estamos de camino para el campito. He parado antes para comprar heno, que me hace falta para hacer una técnica que he visto por internet para que no se estropeen las calabazas, y es la técnica de acolchado. Pasa que cuando las calabazas están directamente en contacto con el suelo, se pudren. Entonces es conveniente que le pongamos algo de acolchado debajo a las calabazas para que no se me estropeen. Cuando hacemos riego por goteo, encima del sistema de goteo se coloca lo mismo, pasto, heno, para que no se evapore el agua tan rápidamente y así dure más tiempo húmeda lo que es la tierra. También así evitas que crezcan mucha más mala hierba de la que podría crecer, y de esa forma le aseguras a la planta que absorba más agua ella misma y que no tenga que compartirla con ninguna mala hierba. Si me sobra un poco de heno, pues también lo utilizaré para acolchar el romero, si sigue estando bien, la lavanda, si sigue estando bien, y la albahaca, sobre todo porque creo que la albahaca necesita más agua que tanto el romero como la lavanda. Traigo pimientos, tomates. Es un poquito tarde porque ya estamos bien entrados en julio, y de hecho ahora debería recogerse la siembra de tomates, pero como a veces uno hace una siembra escalonada, pues podría ser que ahora mismo estas últimas plantas de tomate pues tiraran para adelante. ¿Qué salen? Perfecto. ¿Qué no salen? Bueno, pues se ha intentado, ya lo volveremos a intentar la próxima temporada. Ahora mismo, sobre todo, a lo que voy es a regar, a acolchar las calabazas y poco más. Buenas, pues ya estamos aquí. Bueno, ya estoy aquí, hoy he venido solita. Parece que todo está bien de momento, parece que aparentemente las calabazas no se han podrido todavía. Y lo que vamos a hacer es, vamos a coger uno de estos sacos de paja que he traído y vamos a acolchar debajo de las calabazas para que no se pudran, porque al contacto con el suelo las calabazas se pudren. Entonces, en un canal de YouTube que sigo de una chica que se llama Nazaret, que voy a dejarlo por aquí arriba para que lo sigáis si os interesa, comentaba eso, que se podía colocar una base de paja para que no hubiera contacto directo con el suelo y así durará más tiempo la calabaza sin pudrirse. También es verdad que tengo en la soja oidio, que es un polvillo blanco que se forma encima y que es un hongo. Entonces a eso le voy a echar un spray de jabón potásico que he hecho en casa, que lo tengo aquí arriba, y se lo voy a echar ahora. Así que a ver si funciona. Si vemos que funciona bien, pues sigo echándoselo hasta que cosechemos las calabazas. Y de momento parece que el romero y la albahaca y la lavanda parece que aguantan bien. Así que bueno, por ahí todo perfecto. Vamos a ello.
se queda encima del agua. En esto también hay. En algunas hojas también. ¿Qué pasa con esto? Que si solo afecta a las hojas pues está muy bien, pero también afecta a las calabazas y les quita dureza hasta que se pudren solas. Entonces no quiero que eso pase. Por eso me he traído el jabón potásico en esta botellita y ahora ya después de que riegue voy a dejárselo vaporizar y a ver si hace efecto y funciona bien. Hemos tenido un pequeño inconveniente y es que si yo apago aquí, como veis, lo que es el sitio donde se coloca la manguera se ha roto, entonces se escapa agua por todos lados, pero ahora mismo no podemos hacer otra cosa que utilizar este y ya cuando vengamos la próxima vez tendremos que sustituirlo por otro, porque aquí no tengo ninguno, pero se está saliendo el agua por todos lados, pero es que me hace falta.